oraciones a aquellos que oraron por el viaje que hicimos mi esposa y yo por causa de la pérdida de un ser querido. Tuvimos que viajar de urgencia a México. Y estando allá en México, estuvimos con la familia y también con los hermanos en Cristo. Estuve predicando ahí en 2 iglesias, en Matamoros, Tamaulipas, con los hermanos de la colonia Las Fuentes, y la otra colonia donde prediqué fue la colonia Fundadores y la colonia Las Fuentes. Los hermanos Javier Bravo en una y Moisés Salgara en otra, nos recibieron con mucho gusto. Y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a los hermanos donde ellos se reúnen, predicarles la palabra de Dios, compartir con ellos de la palabra de Dios. Veníamos de regreso, después de estar con la familia y con los hermanos ahí en Matamoros, veníamos de regreso para Indianápolis, cuando recibimos el ánimo para seguirnos por toda la orilla del bordo, para ir al otro extremo de Texas. Andábamos en el extremo del este, del sureste, y viajamos por todo el sur hasta el oeste, donde está El Paso, Texas. Así de que viajamos al Paso, Texas, me tocó predicar la palabra ahí también en El Paso, estar con la familia que tenemos ahí también. Y luego me extendí a Las Cruces, Nuevo México, donde también estuve predicando. Pasamos a Juárez, donde está otra parte de nuestra familia, en Ciudad Juárez, y también ahí estuve predicando. Ya de regreso, pasamos por Fort Stockton. ¿Ustedes han oído de Fort Stockton? Fort Stockton es donde viven los padres de Eduardo Rangel. Ahí están. Hay una iglesia, y también ahí me tocó predicarle a los hermanos en Fort Stockton. Así que fue un viaje muy aprovechado. Nos tocó buen tiempo. Íbamos solamente por consolar a la familia, y gracias a Dios nos dio la oportunidad de conocer muchos hermanos y de estar en algunas iglesias. Así de que ya de regreso, pues veníamos muy contentos de haber hecho todo eso. Fueron cerca de 1,400 millas para llegar a Brownsville. De aquí a Brownsville, 1,400 millas más o menos. De Brownsville a El Paso, 800 y feria de millas. Y ya de Fort Stockton para acá, otras 1,400 millas. Así de que fue mucho recorrido, hermanos, gracias a Dios. Y todo lo hicimos por carretera. Nosotros queríamos agarrar un vuelo para estar lo más pronto posible allá con la familia, pero no había vuelos inmediatamente. Así que por esa razón nos fuimos por carretera, y creo que fue muy bueno porque eso nos permitió extendernos hasta donde queríamos y detenernos donde queríamos. Así de que nuevamente gracias. Estuvimos muy contentos con la familia, participándole de la palabra de Dios y consolando a aquellos que estaban tristes por la pérdida de un ser querido. Ese es más o menos. Yo voy a hacer un reporte con diapositivas, y primeramente Dios lo voy a presentar el domingo que viene para que ustedes estén al pendiente de ello. Así de que ya después de tanto hablar, después de tanto pasearnos, pues hoy les voy a hablar de nada. Estando platicando con un hermano ahí en Fort Stockton, con el hermano Ismael Rangel, me estaba diciendo nada. Dije, bueno, ¿y eso qué significa? Dice, pues nada, ¿verdad? Resulta de que ahora somos socios del pescado. ¿Qué hace el pescado? Nada. El pescado no hace nada. Nada.
Así que yo les quiero invitar en esta mañana a que me acompañen con este sugestivo tema. Nada, nadie, ninguno. La palabra nada, amados hermanos, es del latín nata. Nata. O sea, así con T en vez de D. Y quiere decir carencia de ser, o sea, carencia de ser. ¿Sí sabes lo que significa la palabra carencia? No tener nada. Carencia, carecer de algo, no tener algo. Lo que no es, eso significa nada. Lo que no existe, eso significa nada. Lo que no está de manera absoluta. Así que el tema va a ser la palabra nada. Nada. Dice la palabra de Dios, hermanos, en 1 Corintios 13:2, por favor. 1 Corintios 13:2. Quien guste leer allí. 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Y si Dios lo permite, para la siguiente semana continuaremos con los salmos. 1 Corintios 13:2, ¿cómo dice? Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Es interesante lo que el apóstol Pablo dice aquí acerca de nada soy. Porque, amados hermanos, nosotros podemos empaparnos y podemos llenarnos de conocimiento extra bíblico. Podemos leer y podemos ver a muchas personas que hablan y hablan de la ciencia y de las cosas que muchas veces nosotros no entendemos de buenas a primeras. Pero si no tenemos amor, ¿qué pasa? De nada sirve. ¿Y cuál es el amor, hermanos? ¿Cuál es el amor? El amor es que nosotros reconocemos a un Creador que nos dio la vida, que nos sigue sosteniendo hasta el día de hoy y que estamos tan agradecidos con Él que nosotros queremos demostrar nuestro amor a Dios. Y demostrar nuestro amor a Dios es venir a compartir y a convivir con la obra de Dios, que somos cada uno de los cristianos. Porque dice el apóstol Pablo claramente, si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios, vamos a decir que yo entiendo todas las cosas del mundo y puedo decir, esto pasa por esto y por esto y por esto otro. Pero si no tengo amor, dice Pablo, de nada soy. Soy como, allí en el versículo 1 dice que soy como un metal que suena o címbalo que retiñe, pero no hace nada nomás que eso. Muchas veces somos como campanas que sonamos, pero pues la campana no puede hacer nada más puede permitir que alguien la golpee para que suene. Es todo lo que hace. Entonces cuando nosotros tenemos a nuestro alcance lo que es el servicio a Dios y la voluntad de Dios que podemos hacer y llevar a cabo, y no lo hacemos, hermanos, nada somos delante de la presencia de Dios. Nada somos delante de la presencia de Dios. Y creemos, hermanos, que en determinado momento nosotros, por cierta circunstancia, después de haber hecho un compromiso con Dios, nos podemos olvidar de Dios. Nada somos, hermanos. Nada. Porque no tenemos el amor a Dios. No respondemos al amor de Dios. No amamos la obra de Dios. No servimos a nadie porque Dios nos lo manda. Y estoy hablando de servir, hermanos, especialmente a los hermanos en la fe. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:10, por favor. Gálatas 6:10, ¿cómo dice? Gálatas 6:10. Gálatas capítulo 6, versículo 10, ¿cómo dice? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si nosotros decimos, es que yo soy muy buena persona, yo todo el tiempo estoy ayudando a alguien, correcto. Pero mira el mandamiento de Dios detenidamente, dice, así que entre tanto que tengamos tiempo, hagamos bien a todos, pero dice especialmente, ¿a quiénes?
¿Y quiénes son esos de la fe? A los hermanos. A los hermanos, especialmente y principalmente a los hermanos. Si yo tengo para ayudar a alguien, digo, el Señor me ha bendecido, yo voy a compartir con alguien, tengo que pensar primero en mis hermanos o en los de afuera, según la palabra de Dios. Los hermanos. En mis hermanos, me voy a extender a los de afuera, pero si voy a ayudar a uno de afuera y un hermano está en necesidad y no le ayudo, ¿estoy correcto? Si ayudo a uno de afuera y un hermano está en necesidad y ayudo mejor al de afuera, ¿estará correcto? No. No. Así de que por cuanto tengamos oportunidad de ayudar, ayudemos a todos. Principalmente, ¿a quiénes? A los de la fe. A los domésticos de la fe. Porque si no tengo amor, ¿qué pasa? Nada soy. Si tengo todas las cosas, si tengo profecía, si tengo conocimiento, si tengo ciencia, si tengo todo lo que el hombre puede anhelar, riqueza, abundancia, pero no tengo amor, ¿qué soy? Nada. Nada, hermanos. Nada, nada, nada. Otro versículo, 1 Timoteo 4:4, por favor. 1 Timoteo 4:4, ¿cómo dice ahí? Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracia. Así es. ¿Qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Muchas veces creemos que por practicar algunas situaciones que tienen apariencia de piedad, estamos bien con Dios. Porque hay personas que se golpean la espalda con un látigo, con un fuete de esos que se usan para los caballos. Hay personas que caminan sobre espinas descalzos, hay personas que caminan sobre piedras hincados, hay personas que se castigan y se maltratan físicamente diciendo que eso agrada a Dios. Pero también hay otras personas que piensan que por abstenerse de ciertas cosas están agradando a Dios. Y hay muchos más, amados hermanos, como en el catolicismo se practica, que aquellos que están enfrente de un templo, de un edificio donde se reúnen los católicos, debe de abstenerse de matrimonio. Hay muchas personas que de alguna u otra manera quieren sentir que aman a Dios, que adoran a Dios, porque se abstienen de muchas cosas. Pero si las cosas de las cuales se abstienen no son mandamientos de Dios, ¿de qué sirven? De nada. De nada, hermanos. De nada. Ay, pobrecita, mira cómo trae las rodillas pelonas de tanto que caminó entre las piedras. Ay, Dios la quiere mucho. Imagínese. Imagínese. O mira a ese hombre cómo se está golpeando la espalda, hasta se hace herida, se sangra la espalda de tanto golpe que se da. Pobrecito. Dios lo ayuda, Dios lo va a cuidar. Dice la palabra de Dios desde el versículo 1, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Y con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán apartarse los hombres de las viandas que Dios crió para que con acción de gracias participasen de ella los fieles que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar, tomándose con acción de gracias. ¿Qué hacen los hombres? Impiden el matrimonio. ¿Qué hacen los hombres? Impiden comer ciertos alimentos. ¿Qué dice Dios? Nada es de desecharse si te toma con acción de gracias. ¿A qué se refiere la palabra de Dios? Lo que Dios creó. No lo que el hombre creó, sino lo que Dios creó. ¿Se entiende? ¿Qué vamos a hacer con los alimentos que prohíben los católicos que comamos en ciertos días? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿A tirarlos? ¿A guardarlos en el freezer para que no se echen a perder? ¿O no los vamos a comer?
Acaba de pasar la cuaresma, ¿cuánto hace? ¿Un mes? ¿Y qué pasó en la cuaresma? No comas carne porque es pecado. Algunos religiosos prohíben comer cerdo. Es más, algunos religiosos prohíben comer carne todo el tiempo, los adventistas. Prohíben comer carne todo el tiempo. Carne roja, no comas carne roja, ni de puerco, ni de vaca, ni de venado, ni de chivo, ni de borrego. Imagínense toda la delicia que se pierden, las proteínas que se pierden. Ahora, la carne hay que comerla con medida, indudablemente. Eso es cuestión de cada quien. Porque tiene también ya muchas hormonas que se le inyectan para que se desarrollen rápidamente. Es cierto, hermanos. También las gallinas les inyectan hormonas. A los peces en las aguas donde crían peces también les inyectan algo para que se desarrollen rápido. Eso no quiere decir que vamos a dejarlos de comer, porque alguien dijo que no los comiéramos como si Dios lo hubiera mandado. Dios no ha mandado tal cosa en la iglesia, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento prohibió alimentarse de ciertos animales. Es específico Dios cuando nos dice qué clase de animales no hay que comer en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento Dios limpia todo con acción de gracias, de tal manera que nada es de desecharse. Preguntas o comentarios, por favor. Preguntas o comentarios. Con confianza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer al hombre o a Dios? Hermano, ¿quería decir algo, hermana Natividad? Sí, yo estoy leyendo el libro de Génesis. Uh-huh. Y en un capítulo ahí leí donde dice que Dios a los descendientes de Noé lo manda a comer de todo lo que hay, pero que no coman los animales con la sangre. Ok. Es correcto, hermana. Ese mandamiento se repite en el Nuevo Testamento también, de que no se debe de alimentar uno con la sangre de los animales. No debe uno de comer animal que se haya ahogado en su propia sangre. Cuando un animal se mata y no es derramada su sangre, ese animal no hay que comerlo, porque está ahogado en su propia sangre. ¿Sí me explico? Vamos a decir que atropellan a un animal y se muere y no sangra ese animal, entonces la carne no es buena para comerse. Porque Dios reclama la sangre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Adelante, Juanito. Ya cuando yo creo que cuando un animal ya se sacrifica para comérselo hoy, ya mañana pasado, ya no se debe comer, creo yo. Sí. Pues no, la palabra de Dios no nos enseña eso, ¿verdad? No nos enseña que no podemos comer un animal después de un día. Creo, el pan, en cuanto al maná que hizo llover Dios del cielo, y las codornices sí tenían que ser para un solo día. Pero en cuanto a la carne de un animal que matamos o de algo que vamos a comprar a la carnicería, no, porque entonces no habría carne en el mercado, porque no matan el animal en el mismo día y lo venden. Pero es una creencia suya, Juanito, se le respeta, o sea, se respeta su opinión, pero no es mandamiento de Dios. Ahora, otra cosa que tenemos que considerar en Mateo 27, 19, por favor. Mateo 27, 19. Mateo capítulo 27, versículo 29. ¿Cómo dice ahí? 19. Mateo 27, 19. ¿Cómo dice ahí? Mateo 27, 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Fíjese que aquí en esta porción el contexto nos enseña de que el Señor había sido apresado. Había sido apresado y está siendo juzgado injustamente.
Están a punto de traerlo a la presencia de Pilato. Pilato era el gobernante de ese lugar. Y dice la palabra de Dios en el versículo 19, hablando de Pilato: y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo: no tengas nada que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Nada que ver. La palabra de Dios, amados hermanos, nos enseña que hay situaciones en las que no tenemos nada que ver. La palabra de Dios nos enseña que hay situaciones donde no debiéramos tener nada que ver. ¿Qué quiere decir esto? Que hay situaciones que son prohibidas. En el caso de la esposa de Pilato, ella en un sueño recibió la revelación de que Jesús era justo. Cuando Pilato está juzgando a Jesús, él sabe que aquellos que lo habían llevado a juicio era por envidia, hermanos. Porque Jesús en sus predicaciones estaba siendo seguido por muchas personas porque estaba revelando lo que los judíos, las autoridades judías, teniendo en sus manos la palabra de Dios, no habían revelado. Jesús cumpliendo a cabal, cumpliendo perfectamente la ley de Moisés, enseñó muchas cosas de la ley de Moisés que las autoridades judías no habían enseñado al pueblo. Por ejemplo, cuando les dice: oíste que fue escrito, no aborrecerás a tu hermano, o no matarás a tu hermano. Pero yo digo que cualquiera que dice esto de su hermano ya es homicida delante del trono de Dios. Oíste que fue dicho: no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con deseo ya adulteró en su corazón. ¿Sí me explico? O sea, Jesús vino a revelar la ley de Moisés que los judíos, como los saduceos, los fariseos, los escribas, tenían ocultas ante los ojos de los demás judíos. Sin embargo, por medio de sueños, por medio de revelaciones, en aquel tiempo era permitido esto, Dios revelaba situaciones especiales. Como en este caso, a esta mujer, el Señor, por medio de un sueño, le hizo ver que Jesús era justo. Y Pilato, siendo un hombre pagano, siendo un hombre de Roma, podía darse cuenta de que Jesús estaba siendo traído a juicio solamente porque tenían envidia, tenían celos de Jesús. Ahora la pregunta es: ¿participó Pilato en la muerte de Jesús, sí o no? A pesar de que la mujer le dijo: no tengan nada que ver, fíjese bien otra vez, no tengan nada que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. La pregunta es: ¿tuvo que ver Pilato en la muerte de Jesús, sí o no? Sí. Claro que sí. Pero, hermana, se lavó las manos. ¿Se acuerda que se lavó las manos? Y entonces quedó limpio, ¿no? ¿Por qué no? Porque no era lavarse la mano, era arrepentimiento de corazón. Fíjese, ¿quién era Pilato? La autoridad máxima de los judíos, aunque no era judío. Si Pilato sabía que Jesús estaba siendo entregado por envidia y por celos, ¿qué podía haber hecho Pilato? O dejarlo en libertad. Dejarlo libre, hermanos. ¿Sí o no? Tenía la autoridad para dejarlo libre. ¿Por qué no lo dejó libre? A pesar de que la esposa le dijo: no tengan nada que ver con este justo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo dejó libre Pilato a Jesús? ¿Por qué no lo dejó libre? Por 5 razones, hermano. 1, 2, 3, 4, 5. Tuvo miedo, hermanos. ¿De quiénes? De los judíos, que se le echaran encima. Aunque era la máxima autoridad, tuvo temor de los judíos, tuvo temor de que se le echaran encima los judíos.
Pero él tenía la autoridad para dejar libre a Jesús y traer todos los soldados necesarios para retener a la muchedumbre, y no lo hizo. Él participó en la muerte de Jesús también, entregándolo y dejando el juicio para que los judíos lo enjuiciaran. Porque ¿quién fue el que dijo, mátalo, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre los hijos de nuestros hijos? ¿Quién gritó esto? Los judíos. Él podía haber parado todo esto. Pilato podía haber puesto alto a todo esto. No lo hizo. Él pensó que con lavarse las manos, dijo él, limpio soy de la sangre de este justo. Y se lavó las manos. No, señor, él debía de haber dicho, no, señor, aquí no lo van a matar. Si quieren matarlo, allá ustedes, pero yo no lo permito. Van a estar en contra de la ley si matan a este hombre. Él no tenía autoridad. No, sí tenía autoridad, pero no la ejerció porque no le convenía. No ejerció autoridad porque no le convenía. Entonces él lo entregó a los judíos, y los judíos, ¿qué le dicen? Crucifícalo. Ahora, amados hermanos, aquí hay una buena reflexión. Si nosotros nos damos cuenta de que, bueno, pregunto, ¿fueron injustos los judíos al mandar a Jesús a la muerte, sí o no? ¿Fue injusto Pilato por no detenerlos? Claro que sí. La mujer le dijo, no tengáis nada que ver con este justo. La pregunta es, ¿estamos participando nosotros en la vida de Jesús o en la muerte? ¿Estamos teniendo que ver con su sacrificio o no tenemos que ver nada con su sacrificio? Porque dice la palabra de Dios que cuando una persona está en pecado, pareciera que quiere que Jesucristo se siga sacrificando. Dice, pero ya no va a pasar, sino que una sola vez fue entregado para siempre. Entonces, la palabra de Dios nos enseña de una forma o de otra que nosotros somos culpables de ese juicio injusto cuando cometemos pecado, cuando nos desviamos de la verdad. Estamos entregando a Jesús otra vez a muerte. Aunque ya no va a morir, lo estamos entregando otra vez a muerte. No tenga nada que ver con este justo, porque he sido advertida por sueños. Y Pilato lo entregó a los judíos, y los judíos pidieron la crucifixión de Jesús. ¿Qué podemos hacer nosotros para no estar involucrados en esa injusticia que se cometió con Jesús? ¿Qué podemos hacer? Bueno, caminar con Jesús. Caminar con Jesús. Caminar de acuerdo con Jesús. Estar con el Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Reconozco tu sacrificio. Reconozco la injusticia que se hizo contigo. Yo no quiero estar de ese lado de los injustos. Yo quiero estar del lado tuyo. Perdóname, Señor. Ayúdame a seguir adelante. Si no ha recibido el bautismo, el perdón de pecados, si no ha venido a Cristo, bueno, es necesario el arrepentimiento y el bautismo para perdón de pecados. Y de esa manera no seguir participando de lo mismo que hicieron los injustos. Porque ¿cuál fue el propósito de la muerte de Cristo? ¿Fue nada más porque ellos lo mataron? ¿Por eso fue todo? ¿O había un propósito divino en la muerte de Jesús? Había un propósito divino. Así es. ¿Y cuál era ese propósito que tenía Dios? Bueno, dice la Biblia que Dios entregó a su único hijo para rescatar a lo que se estaba perdiendo. Así es. Una vez para siempre el sacrificio de Jesús por causa de nuestros delitos y pecados. ¿Vamos a despreciar eso? ¿Vamos a ser como Pilato? ¿Vamos a ser como los judíos que lo entregaron? ¿Cómo vamos a ser nosotros? Bueno, es una forma de meditar, pero vamos a otro versículo. No sé si haya un comentario antes de leer 2 Corintios 11:5. 2 Corintios 11:5, por favor. 2 Corintios 11:5. ¿Cómo dice ahí, por favor?
Segunda a los Corintios 11:5. 5, hermano, 11:5. 11:5, ¿verdad? Sí. Y pienso que en nada de dijo inferior a aquellos grandes apóstoles. El apóstol Pablo, amados hermanos, era un hermano sumamente trabajador. Creo que ni uno de nosotros podemos negar eso. Era un hermano sumamente fiel a la obra de Dios. Era un hermano sumamente entregado a Jesucristo. ¿Sí o no? Pero a pesar de esos atributos que acabo de decirles, amados, era sumamente despreciado por muchos corintios. Muchos corintios no lo querían a Pablo porque siempre estaba rectificándolos. Muchos corintios no querían a Pablo porque siempre Pablo estaba viendo en qué estaban fallando y él quería que ellos fueran limpios, perfectos delante de Dios para poderlos ver allá en el cielo. Mire, leyendo el versículo 1 dice, bien que toleráis un poco mi locura, pero toleradme. Porque os celo, fíjese cómo era el celo de Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado a un marido para presentaros como a una virgen limpia al Cristo. O sea, al momento de la conversión de los corintios, prácticamente que como parte de la iglesia del Señor, eran parte del matrimonio de Jesús con su esposa, que es la iglesia. Dice el versículo 3, mas temo que como la serpiente, ese era el temor de Pablo y lo podía ver, porque Pablo tenía dones sobrenaturales, mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera y caigan de la simplicidad que es en Cristo. O sea, Pablo tenía miedo, hermano, de que los corintios fueran engañados y fueran arrastrados al error por ir en pos de personas que ellos querían mucho, pero que eran falsos apóstoles. Dice la palabra de Dios el versículo 4. Por lo cual, si alguno que viniere predicare otro Cristo diferente al que hemos predicado, o recibieres otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufrirías bien. En otra versión dice, bien que lo toleráis, bien que lo sufrís. O sea, había hermanos entre los corintios que estaban predicando a Cristo, pero de una manera diferente. Estaban hablando de Jesús, pero de una forma diferente. Estaban hablando de las cosas de Dios, pero de una manera diferente. Y los corintios estaban tolerando esas cosas. Estaban soportando eso. Venía Pablo y trataban de enderezarlos y empezaban a arremeter a Pablo, despreciándolo, diciéndole tú no eres un apóstol, diciendo tú, ¿quién eres tú para enseñarnos? ¿Quién eres tú para guiarnos? Dice la palabra de Dios en el versículo 5, en verdad pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandiosos apóstoles. ¿Quiénes eran los grandiosos apóstoles, hermanos? Nosotros podemos referirnos a alguien como grande. Eso no es problema, si es grande. Pero el grande no puede referirse a sí mismo como grande, a menos de que sea Dios. Si una persona es grande entre los hermanos, no puede decir él, yo soy grande, soy el mejor que hay. Imagínense, ahí se le acabó la grandeza. Pero si alguien reconoce su labor y su trabajo y su empeño, ya es cosa diferente. Entonces, ¿quiénes eran los grandiosos apóstoles a los cuales Pablo se refiere? ¿Pudiéramos decir a Pedro? ¿Pudiéramos decir Jacobo? ¿Pudiéramos decir Juan? Sí, hermanos. Sí, eran apóstoles grandiosos. Pablo mismo era un grandioso apóstol, pero él no se está refiriendo a sí mismo. Se está refiriendo a los apóstoles que admiraban a los corintios. Los corintios admiraban a Pedro, admiraban a Apolos, admiraban a otros apóstoles y a otros hermanos que se decían ser apóstoles y no lo eran.
Por eso Pablo dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva. ¿Cómo engañó la serpiente a Eva? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios ha dicho que no comáis de esta fruta, de este árbol. Pero sabe Dios que el día que comas serán abiertos sus ojos y sabréis el bien y el mal. Pero no les dijo la serpiente, van a morir. Eso no le dijo la serpiente. Dios les había dicho a Adán y a Eva que iban a morir. Pero la serpiente no se los dijo. La serpiente les dijo una media verdad, una mentira. Es una mentira, una media verdad es una mentira horrible, hermano. Como cuando la mujer aquella adúltera fue sorprendida en adulterio. ¿Se acuerdan? Que lo vimos la semana pasada, antepasada. O más bien hace como un mes, ¿verdad? Pues yo estaba afuera. La mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Cuál fue el pecado de los hombres que traían a la mujer para que fuera muerta a pedradas? ¿Cuál fue el pecado de ellos? ¿Cuál fue la falla? La acusación. Pero ¿cuál fue la falla? La ley decía que mataran a pedradas a la mujer que fuera sorprendida en adulterio. ¿Cuál fue la falla de ellos? Tan, ta, tan, ta, 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 tan. Hermanos, voy a llevarlos a Deuteronomio 22:22, por favor. Deuteronomio 22:22. Mire lo que dice ahí. Deuteronomio 22:22. ¿Cómo dice ahí, por favor? Quien guste leerlo. Deuteronomio 22:22. ¿Cuál fue la falla de los judíos que llevaron a la mujer adúltera delante de Jesús? ¿Cuál fue la falla de ellos? Si la ley decía que muriera a pedradas y ellos estaban diciéndole a Jesús que ella debía de morir a pedradas, ¿qué decía él? Porque Jesús no aceptó eso. Deuteronomio 22:22. ¿Quién gusta leerlo, por favor, en voz alta? Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con un marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Cuál fue el error de ellos, hermana? Aquellos que llevaron a la mujer adúltera ante Jesús. Que solo acusaron a la mujer. Ahí está la clave. Mire, dice que si el hombre es sorprendido en adulterio, van a matar al hombre y a la mujer. ¿Estamos de acuerdo? Y si no lo hacen, el pueblo está manchado. Porque dice, de esta manera quitarás el mal de Israel. Pero si no lo hacían de esa manera, el mal de Israel no se iba. Entonces si llevan a la mujer sorprendida en adulterio ante los pies de Jesús para matarla y matan a la mujer, la pregunta es, ¿se quitaría la mancha de Israel? No. No, ¿qué faltaba? Porque el hombre iba a seguir haciendo. Manchado, iba a seguir manchado, aunque ya no hiciera más. Iba a seguir manchado, iba a seguir manchando a la nación completa. Entonces, ¿cuál fue el error de los judíos que trajeron a la mujer adúltera? Que nada más llevaban a la mujer, no llevaban al hombre. ¿Por qué no llevaban al hombre? Porque no había hombre, no se le había sorprendido con nadie. ¿Mande? No se le había hallado con nadie, solamente la acusaba, ¿no? Bueno, esa es una versión muy interesante de que a lo mejor la estaban acusando falsamente porque no había tal delito, pero hay todos los indicios, todo lo que dice ahí en ese contexto, pareciera que la mujer sí era una adúltera. Y dice que fue sorprendida en adulterio, o sea, fue sorprendida, no fue de que alguien le dijo, mira, esa es una adúltera, sino que fue sorprendida en el mismo hecho del adulterio. ¿Dónde está el hombre? ¿A poco la mujer sola estaba adulterando? No, el hombre era uno de ellos, hermanos. Y si no estaba con los que iban a arrojar piedras, ellos lo estaban solapando, lo estaban tapando, lo estaban cubriendo. Así de que ellos traían ante Jesucristo una media verdad. La ley dice, si una mujer es sorprendida en adulterio, sea muerta a pedradas. ¿Tú qué dices, maestro? Esa es una media verdad, porque no nada más decía eso la ley de Moisés. Acabamos de leer que el hombre y la mujer deben de ser muertos a pedradas. Eso es lo que hizo la serpiente con Eva, hermanos. Le dijo una media verdad. Hay muchas personas que están usando medias verdades para salirse con su capricho de ser alguien en la vida.
Las medias verdades son mentiras horrorosas porque está disfrazada la verdad con media verdad. Entonces el apóstol Pablo dice, así como la serpiente engañó a Eva, yo temo que ustedes sean engañados de esa manera, siguiendo a un Cristo diferente. ¿Se acuerda cuál era el problema de los hermanos de Galacia? ¿Cuál era el problema de los hermanos de Galacia? ¿Por qué Pablo les dice se han ido en pos de otro evangelio? ¿Qué estaban cambiando los de Galatas en el evangelio? ¿Qué era lo que estaban cambiando? ¿Qué estaban añadiendo o qué estaban quitando al evangelio? Solamente la circuncisión, hermanos. Solamente la circuncisión. Al evangelio de Cristo le estaban agregando la circuncisión. Sin embargo, Pablo dice, ya es otro evangelio. ¿Por qué? Porque con una cosa que se le cambia a la palabra de Dios, hermanos, ya no es la palabra de Dios. Con una cosa que se cambie de Cristo, ya no es el Cristo de las Sagradas Escrituras. Con una cosa que se le cambie a Dios, ya no es el Dios de la palabra. Con una cosa que se le cambie a la Biblia, ya no es la palabra de Dios, hermanos. Con una cosa que se le cambie, ya no es la palabra de Dios. Entonces bien puede venir alguien y hablar de Cristo y hablar del Padre y hablar de todo lo que dice la Biblia, y con una cosa que le cambie ya no es la verdad, es media verdad. Aquellos que traían a esta mujer les faltaba el hombre. ¿Dónde estaba el hombre? Aquellos que habían cambiado el evangelio solamente le habían agregado la circuncisión. Aquellos que estaban siendo engañados para irse en pos de un Cristo diferente solamente estaban diciendo que Pablo no era apóstol. Y estaban aceptando a otros hermanos que se decían apóstoles y no lo eran. Entonces dice el apóstol Pablo, en verdad pienso que en nada he sido inferior. Pablo tenía todo, tenía la autoridad de Cristo. Así de que Pablo debía de ser reconocido como un apóstol. Su palabra tenía autoridad de un apóstol, y estos hombres, estas mujeres, estas personas de Corinto no lo querían reconocer. Gracias por su atención, amados. El tiempo ha terminado. Espero que esta palabra nada, así de simple, esta palabra compuesta de 4 letras, nos ayude a recordar lo que hemos visto en esta ocasión. Hemos visto a grandes pasos que si nosotros, ¿verdad?, conocemos todas las cosas y estamos empapados de mucha ciencia y de mucho conocimiento, pero no amamos a Dios ni a su obra, de nada sirve. Hemos visto que Jesucristo, al ser entregado por los judíos, y Pilato siendo advertido por su esposa de que nada tuviera que ver con este justo, y Pilato se lavó las manos, de todos modos era culpable ante Dios. Y así nosotros participamos de esa culpabilidad cuando no aceptamos a Jesucristo o cuando no obedecemos a Jesucristo. Hemos visto que también, amados hermanos, el apóstol Pablo, siendo un hombre de Dios, dedicado a las cosas de Dios, trabajador como el que más, y no era reconocido por sus hermanos de Corinto, entonces era considerado como un error el tener a un evangelio o al Cristo diferente predicado por aquellos que se decían apóstoles y no lo eran. Si nosotros, hermanos, queremos condenarnos, no hagamos nada. Si nosotros queremos salvarnos, hagamos lo que Dios dice. Si usted, hermano o hermana, reconoce que ha estado fallándole a Dios, es un momento bueno para ponerse a cuentas con Dios. Si usted no ha obedecido a Cristo, es un buen momento para venir al arrepentimiento y al bautismo para perdón de pecados. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención en esta mañana. Vamos a hacer una oración.